El problema no es querer saber, porque la naturaleza humana es inteligente, racional, curiosa. El problema es haber llegado a la forma fácil del saber, a llegar a la forma débil del concepto. Parece hoy que el ser humano ha evolucionado teóricamente en la búsqueda del saber y que no importa tanto el contenido, es decir, el saber en sí, sino la apariencia del saber, el título, la certificación. Es como que al ir muy rápido se pierde la paciencia del concepto, ese saboreo del ir aprendiendo, de ir adaptándose, de ir asimilando lo que se va adquiriendo. Es lo que Alain Denold define como una sociedad de mediocracia, que está diseñada, dirigida y creada por mediocres. No hay esfuerzo, no hay sabiduría, no hay vida dedicada al saber. Es como que al ir muy rápido el sabio queda excluido, porque para el mediocre, el sabio, es alguien de quien tiene que defenderse. Del deseo de saber se pasa a la apariencia del saber, que es como la cosecha de las últimas décadas. Hay que notar cómo presenta Alain Denold el panorama educativo, despojado de sabiduría y pleno de sinsentido académico. Actualmente los alumnos ya no son los consumidores de las enseñanzas y los títulos que se ofrecen en los centros. Se han convertido en el producto. La universidad vende lo que hace con ellos a sus nuevos clientes, es decir, a las empresas y demás entidades que la financian. Si el primer fruto amargo es una omnisciencia devenida en apariencia y mediocridad, el segundo es el individualismo. La segunda promesa fallida de esa ilustración consistió en afirmar que a la verdad el árbol del saber se va por la soledad. Y en este nuevo mundo moderno que nos toca vivir, a nuestra generación, se ve un individualismo totalmente reconstruido, totalmente potenciado, que se va a potenciar aún más con el avance de la ingeniería electrónica, de la ingeniería en comunicaciones, del poder que tuvo ese descubrimiento humano tan importante como fue la electricidad, pero que evolucionó y a la vez, como una dialéctica de evolución e involución, genera ahora lo que va a empezar a suceder, que es empezar a comportarse en las realidades virtuales. Uno mismo va a empezar a ser, en esta nueva comunidad de Meta, un avatar de uno mismo, en una realidad que va a ser totalmente intocable, impredecible, una realidad que va a empezar a parecer la verdadera realidad dentro de nuestra psiquis humana, con un avance en la imagen, pasando de lo que es el teléfono, de lo que es esto, a algo totalmente superador para lo poco que nosotros podemos captar. Hay más consumo, más derroche, más deuda, más miedo. Se asiste cada vez más a la disolución de lo comunitario para entregarse a una soledad consolada por la fragilidad hedonista del consumo. Individualismo quiere decir colocar el propio yo individual por encima de cualquier otra cosa. Todo diálogo ha sido reconstruido y reconducido aquí al interior del monólogo, o concedido como añadidura condenciente, pero no constituyente, Narciso bajando un poco de su pedestal. Pero eso es todo. Si el segundo fruto amargo se derivaba de la omnisciencia, quizás de un modo no muy evidente, el tercero parece casi que arrojado desde el segundo, como una consecuencia inmediata. Se trata de la desconfianza. Esta tercera promesa fallida, y en consecuencia la tercera fruta dañina, consistió en afirmar que a la verdad se va por la duda, la desconfianza, la crítica, la sospecha. El pionero, según Carlos Díaz, de esto es Descartes, el filósofo francés, que dudaba de todo, el famoso pienso luego existo. Parece que todos, herederos de ese cartesianismo, desconfían hasta de su sombra. Se desconfía de los políticos, de los sacerdotes, de los amigos, de los familiares, de los médicos, de los abogados, de lo que viene a ser una obra a la casa, del taxista, de la fecha de caducidad de los productos del supermercado, del cambio que da el cajero. En suma, se duda del otro, en todas y cada una de las formas en que éste se presente. Por supuesto que el desarrollo científico disuelve gradualmente las supersticiones, pero disuelve todo el mundo simbólico, es decir, las cosmovisiones metafísicas o las religiones tradicionales, sin sustituirlas por nada que asuma sus funciones. El mundo, así desencantado, es un vasto campo de acción, como máquinas, en que cada cual puede arreglárselas para lograr sus fines personales. Así, la desconfianza promueve el individualismo y el individualismo promueve la desconfianza. Y con todo, si bien parece que este individualismo es tanto un fruto amargo como una tendencia global de esta era capitalista, la desconfianza, partiendo del mismo árbol, da la impresión, y posiblemente justificada, de que es normal que haya devenido un mundo así, pues si se quisiera buscar algo libre de culpa se tendría que buscar muy a fondo. Y el mismo Descartes advertía de que no era prudente fiarse del todo de quien hubiera engañado alguna vez,
¿Y qué institución no ha engañado? ¿Qué pensar cuando la política parece orquestada por la mafia? ¿Qué pensar cuando cada vez hay más pobreza? ¿Qué pensar cuando el trabajo es similar a la servidumbre? El cuarto de los frutos amargos que presenta Carlos Díaz para esta sociedad moderna y el avance del capitalismo extremo es el nihilismo total. Pero a la vez también la dialéctica entre el nihilismo, que el nihilismo viene de, simboliza y significa el no creer en nada, el básicamente no tener ninguna creencia y no ni confiar ni creer en nada, es un concepto muy nietzscheano, pero también bastante confundido de lo que Nietzsche realmente planteaba como nihilismo. El nihilismo de raíz es eso, no creer en nada. Y vivimos una sociedad hoy en que tampoco hay creencia en lo que antes se creía. Se descree de la religión, se descree de las iglesias, se descree del concepto de Dios, se descree del entorno, se descree de las comunidades, se descree del otro. Pero a la vez, como contraparte y casi como anulando lo anterior, ahí estamos viviendo una modernidad más allá de lo nihilista, un sector de ciertas generaciones y cierta parte de la sociedad que se pasó del mundo ateo, a no creer en ningún dios, a creer en todo. Hay como un auge total de las pseudociencias, como el coaching, los registros akáshicos, el tarot, la astrología, etcétera, que empiezan a darle explicación como pueden y con sus herramientas a esto que nos pasa debido a tantas crisis que estamos teniendo de no encontrar y no, como un sustento en la búsqueda personal. Ahí, dentro de esa vulnerabilidad emocional, ganan terreno donde parece que nada cierra. Estas pseudociencias empiezan a cerrar, teóricamente, para ciertas personas, vacíos emocionales o del que sea, y genera una farmacología, genera una anestesia, nos adormece. En este punto es importante señalar que, en mi caso personal, mucho tiempo he sido ateo y totalmente descreído en todo lo que simboliza el concepto religioso impuesto desde las iglesias de lo que es Dios. Lo sigo pensando así. Pero por otro lado también me abrí bastante a lo que es la metafísica, me abrí un poco a lo que es más que nada la visión de Carl Jung, de que hay algo más, algo esotérico, algo que no alcanza con solo la ración humana. Entonces me parece que está bueno el equilibrio entre ambas cosas, entre lo racional y lo esotérico, pero a la vez lo que pasa con las pseudociencias, que traspasan ese límite de equilibrio, es que explican todo de esa manera y que anulan muchas veces y ni siquiera toman las herramientas académicas de años de estudio en la ciencia siempre, en estudios como de psiquiatría, psicología, el cerebro humano, neurociencias, matemática, etc. Entonces, en este cuarto punto, vemos un desbalance total en la sociedad moderna de ciertas generaciones del no creer en absolutamente nada y a la vez en otras de el creer en todo, abrir la puerta a las nuevas creencias y que todo sí, como aceptar cualquier cosa.